Gracias, Luis. Creo que esto les ayuda mucho en su día a día porque es una clase que sí está enfocada específicamente en microfinanzas. Entonces, qué bueno que estén, bueno, la mayoría, no sé cuándo volvieron a inscribir. Me alegro mucho de que ya estén dando un paso más. Este es el primer, creo que están cerrando el primer año. Qué bueno, felicitaciones. Es una, no les voy a mentir, no es sencillo, pero es un éxito que están cosechando ahorita. Terminar el primer ciclo es lo importante. Ya después de este, se van acomodando poco a poco las cosas para que, para que ya ustedes ya se encarrilen hacia su meta final. Recuérdense que el segundo año es ya, ustedes ya pueden optar al diploma de técnico en microfinanzas. Entonces, como que ya es un poco más, un incentivo más como para ir terminando la carrera. Qué bueno que están nuevamente, qué bueno tenerlos por acá. Vamos a dar un par de minutos más. Bueno, yo creo que ahí estamos con el tiempo. Ya de la otra clase ya están subidas las notas, espero que ya todos las hayan podido revisar. Vamos a iniciar ya con la clase de metodología de crédito. Esta clase no está en parte relacionada con lo que vimos en el curso de comunicación, pero más enfocada al lado de la construcción de procesos y de la construcción de políticas. Ya en este caso ya no son políticas de comunicación, sino son nuestras políticas de crédito. Ese es eh, como que el corazón de las entidades de microfinanzas. Aquí en este curso, pues vamos a ver cómo se diseña una metodología de crédito, cómo esta política y estas metodologías nos van a ayudar a mejorar nuestro proceso de análisis, nuestro proceso de otorgamiento de créditos y sobre todo a mejorar esos tiempos, que es lo que creo que muchas de las instituciones de microfinanzas tienen problemas a la hora de desembolsar de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida, principalmente por el tema de riesgo. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Es un poco extensa porque las metodologías normalmente son así. Nosotros en la institución teníamos tres metodologías, una para cada uno de los productos que se manejaba y adicional a otros productos adicionales. Sin embargo, estas políticas suelen ser muy extensas y no bueno, más dicho, suele eh, interpretarse de una manera ambigua en algunos casos porque es demasiado extensa como para ir corrigiendo cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué se hace con este tipo de metodología? Pues vamos a ver una estructura de cómo podemos nosotros cambiar de metodologías extensas y que no aportan mucho a la organización y que tienen que ir en el sentido de la rapidez con la que se están cambiando las cosas en el mundo de las microfinanzas. Recuérdense que estos cambios en las microfinanzas son cada día eh, mucho más rápidos. Entonces, de esa misma forma, las metodologías actuales deben estar diseñadas para ir cambiando junto con las microfinanzas. Por ejemplo, hace algún tiempo era el boom hace algunos años, el de los bancos comunales y todas las organizaciones tenían bancos comunales por montones. Vemos que la tendencia de los bancos comunales ha ido disminuyendo, no solo en Guatemala, hay organizaciones que todavía manejan en alguna forma un buen porcentaje en bancos comunales, pero esto se está haciendo de lado y se está migrando mucho más hacia créditos individuales, principalmente por el tema de el riesgo en las operaciones y el tema de la moral y capacidad de pago. Entonces, pero todo eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las clases y haciendo los trabajos que tenemos eh, para este trimestre, porque esto nos va a ayudar a entender de una mejor forma cómo poder interpretar una metodología. Entonces,
Pues aquí en este curso vamos a dar, como ya les había hablado, los fundamentos de las metodologías de crédito. No vamos a tomar como modelo una institución específica porque tengo entendido que ustedes vienen de diferentes instituciones. Sin embargo, sí vamos a analizar una metodología de crédito o vamos a construir una metodología de crédito. No nos interesa que sea una metodología demasiado extensa, sino que abarque cuál es la problemática actual en cuanto al otorgamiento de créditos del país, como país, y cómo nosotros podemos hacer para agilizar todos esos procesos. Recuérdense que las metodologías nos dan el punto de partida para otorgar o no un crédito. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos dentro de nuestras políticas puede repercutir directamente en que el crédito sea un crédito sano o que venga a dañar una cartera de créditos. Entonces, por eso es que las metodologías tienen que ser cambiantes, tienen que irse adaptando al ritmo de las microfinanzas actualmente. Y no solo a nivel país. Recuérdense que a nivel centroamericano hay otras organizaciones de microfinanzas. Algunas de estas instituciones de microfinanzas están entrando ya a trabajar en Guatemala, pero hay que tener cuidado con las metodologías que traen, porque recuérdense que no es lo mismo introducir el otorgamiento de créditos en un país que tenga culturas diferentes. Veamos, por ejemplo, el caso de México. En México las microfinanzas tienen un crecimiento muy grande. Sin embargo, las políticas que funcionan actualmente en el país no pueden trasladarse únicamente a Guatemala sin hacer un estudio antes de cómo es el mercado. ¿Por qué? Porque probablemente las metodologías que se utilizan en países como México, como Ecuador, por ejemplo, que ya tienen una regulación, como Nicaragua, que ya tienen entes regulados, no va a ser lo mismo en un país en donde la regulación aún es incipiente, que todavía no tenemos ni los mecanismos ni los recursos necesarios poder, eh, para poder definir una política de créditos que esté enmarcada dentro de una supervisión. ¿Por qué? Porque todavía las instituciones son débiles en ese sentido. Todavía no tenemos personas o entidades de gobierno que se involucren directamente en este tema, aunque sí tenemos intentos de regular a las organizaciones. Entonces, todo esto hay que tener cuidado a la hora de preparar una metodología, a la hora de proponer cambios a la metodología. Recuérdense que ustedes, sea la posición en la que se encuentren dentro de la organización, pueden promover cambios a las metodologías, no solo a nivel de otorgamiento de créditos, sino a nivel de análisis y presentación de expedientes. A nosotros nos sucedía que teníamos dentro de nuestra cartera expedientes demasiado extensos. Por ejemplo, en un banco comunal, a veces los expedientes llegaban hasta 100 hojas, 150 hojas de un solo banco comunal de 7 integrantes. Entonces, todo esto es una pérdida de recursos porque ni el analista de crédito le va a poner atención a todos los documentos, ni el asesor de crédito va a tener los elementos necesarios para poder evaluar correctamente. O sea, recuérdense que no es la calidad, la cantidad, sino la calidad de la información que nosotros vayamos a revisar. Entonces, veamos qué vamos a ver en este trimestre. Vamos a tener pues las mismas tareas que teníamos, la misma puntuación que teníamos en la clase de comunicación con respecto a los foros, tareas, investigaciones, resúmenes y exámenes parciales. Vamos a tratar de seguir el programa. Sin embargo, por cómo está elaborado el pensum, creo que se nos va a hacer un poco complicado abarcar todo lo que nos pide nuestro programa. El programa ya lo tienen en el GES, solo que ahorita tenían algunos problemas para levantar la plataforma, pero nosotros enfoquémonos en cómo podemos solucionar esto. Ya la evaluación está acá. Hay una primera tarea, que es una tarea bien sencilla y que ustedes ya la conocen.
vamos a interactuar un poco en ese sentido, porque necesito que ustedes, esta clase principalmente es de conocimiento de campo que ustedes ya lo tienen. ¿Cómo este conocimiento de campo se puede enfocar dentro de las metodologías de crédito? Recuérdense que no es una metodología, no se puede redactar una metodología sentado detrás de un escritorio, hay que salir a campo y esa expertise ustedes ya la tienen. Entonces, esto es básicamente la evaluación. Tenemos un calendario, esta presentación la vamos a subir en cuanto ya esté disponible el GES para hacerlo, pero básicamente vamos a abarcar dentro de la primera unidad 4 semanas para culminar con un examen parcial que va a tener como fecha límite de entrega el 31 de octubre. Ya tenemos una tarea, ya está cargada la tarea en el GES cuando puedan tener acceso para que la revisen. De todos modos, aquí se las voy a dejar. Mejor si le toman una foto o una captura de pantalla, porque es un proceso pues, bastante sencillo. Luego, yo traté de subirles un boletín. Aquí es donde necesito que evaluemos qué tan necesario es la lectura de todo. Yo les aconsejaría que ustedes, estando en el medio de microfinanzas, estén, estén involucrados dentro de todos estos informes que se presentan a nivel centroamericano, a nivel nacional, y que de alguna forma puedan estar pendientes de los cursos que se imparten, que tengan relación con microfinanzas. Y no solo con microfinanzas, sino que también hay algunos cursos de la Superintendencia de Bancos que les puede ayudar. O también, por ejemplo, el curso de educación financiera que les comenté el trimestre pasado, este está en línea y les puede ayudar a ustedes a poder capacitar de una mejor forma a sus clientes. Entonces, todo esto es importante que ustedes lo tengan dentro de su score o su core de estudios para que puedan de alguna forma estar pendientes de qué se está moviendo en el mercado de las microfinanzas. Recuérdense que estamos compitiendo ya no solo con microfinancieras, con cooperativas, sino que con instituciones bancarias y con instituciones que no están reguladas y con prestamistas. Entonces, todo esto es importante que nos mantengamos al día, incluso de las noticias que se puedan dar con respecto a todo lo que está aconteciendo en el mundo de las microfinanzas. Entonces, en este reporte, el boletín de Red Camif, que ya se lo subí, también está en el GES. Básicamente se trata de indicadores, indicadores de cartera. Tienen que ustedes empezar a analizar estos documentos porque contienen indicadores acerca de la calidad de la cartera, del monto de crédito y como que de alguna forma autoevaluarnos de cómo estamos trabajando nuestras carteras de crédito. Hay algunos informes que saca el Redimif, que es el patrocinador de la carrera, de la calidad de la cartera de las instituciones de microfinanzas y hay una información que también es adecuada para que ustedes la puedan manejar y es el costo, el crédito promedio, el costo del crédito, todos estos son indicadores que a nosotros nos sirven para tomar decisiones. Y en el caso de ustedes, para poder estructurar una política de crédito de acuerdo a la situación del mercado. Y no solo de Redimif, veamos indicadores de la Superintendencia de Bancos, la Escuela Bancaria también saca algún tipo de informe en cuanto a esto. El portal FinDev, que también les puede ayudar a conseguir mucha información relacionada con microfinanzas y que de alguna manera está disponible en la plataforma en línea. Entonces, esto es básicamente el calendario de este trimestre. Esta es la primera tarea, la que les comentaba. En esta tarea lo que necesito, perdón, lo que necesito es que desarrollemos el ciclo de crédito. Ahorita no me importa si es el ciclo de crédito que ustedes tienen dentro de sus organizaciones o un ciclo de crédito que bajemos de algún portal de internet. ¿Por qué necesito yo que entendamos cuál es el ciclo del crédito? Porque todo el ciclo del crédito debe estar normado dentro de una metodología de crédito, porque estas son nuestras políticas. Y asimismo, el flujo de procesos del otorgamiento de este ciclo de crédito también, que es de forma general, nos va a ayudar a entender
cómo funciona o cómo debe funcionar una institución de microfinanzas basado en su metodología. El trabajo es bien sencillo porque iniciamos con el proceso de crédito en cuanto a promoción, evaluación, charlas, llenado de papelería y todo todos los procesos que intervengan dentro del ciclo de otorgamiento de crédito. Esa es la primera tarea. Entonces, tomen nota que es para el 11 de octubre. Como les digo, es un trabajo bastante sencillo y el flujo de proceso es bien sencillo. En dónde inicia el proceso del crédito y en dónde termina, con qué proceso culmina el otorgamiento del crédito. Y de ahí vamos a ver cómo esto lo vamos a estructurar dentro de una metodología de crédito, a medida que vaya avanzando el curso. Entonces vamos a iniciar de lleno con, si estamos claros con la tarea, alguien o voy muy rápido, me dicen. Sí tenemos clara ahí la tarea. Bueno, les doy tiempo para que la copien o para que la copien. ¿Sí estamos ahí? ¿No tienen dudas? Ahí estamos, gracias. Ok, gracias Miguel. Entonces sigamos con la clase. La primera unidad vamos a ver una introducción, que mucha de la introducción ya la acabamos de ver, y vamos a entrar con los créditos individuales en esta primera semana, si nos da tiempo. La siguiente semana vamos a hablar un poco de grupos solidarios, y la última semana, ya para cerrar la unidad, vamos a ver bancos comunales. Creo que esto nos va a llevar 2 clases, y en alguna de estas vamos a tener que utilizar más de una clase. Probablemente hoy no nos dé tiempo a terminar de ver los créditos individuales, pero vamos a continuar la siguiente semana. Por eso les decía que vamos a tratar de llevar el contenido lo más alineado al programa del curso y al pensum que está girado. No sé por qué razón se cambió o se inician el pensum con créditos individuales, porque regularmente se inicia con bancos comunales, pero así está detallado el pensum y pues vamos a tratar de seguir esa política y tratar de ir entendiendo cuál es el proceso de cada uno de estas metodologías de crédito. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan interpretar y analizar, y sobre todo aplicar las diferentes metodologías de crédito, y que entendamos que todo el análisis que nosotros podamos hacer de un expediente de crédito debe de estar enmarcado dentro de una política de crédito. Recuérdense que cuando ustedes presentan expedientes de crédito, o cuando ustedes evalúan un expediente de crédito, puede ser que estén evaluando documentación que no sea necesaria, o información que esté de más, o documento que no le está aportando nada al proceso del crédito. Entonces todo esto lo tenemos que definir con nuestra experiencia en el campo. Ustedes pueden proponer cambios a las metodologías, que se los acepten son otros 20 pesos, diría la ingeniera, pero ustedes están viviendo ese trabajo en el campo. Ustedes saben cuáles son las debilidades y las fortalezas de la organización en cuanto a la administración del crédito. Recuérdense que ustedes están estudiando para llegar a un nivel jerárquico mucho más alto dentro de las organizaciones, o tener mucha más experiencia en el campo de las microfinanzas. Entonces ustedes tienen que ser capaces de poder interpretar y analizar cada uno de los procedimientos y verificar si efectivamente cumplen su función o no. Dentro de las microfinanzas a veces es un poco complicado, porque tendemos a ser cerrados en cuanto a ciertos temas de riesgo, pero eso también va de la mano con cuánto queremos colocar, o cuánto es nuestra meta, a qué indicador le tenemos que llegar. Recuérdense que
una buena política de crédito nos va a tener una cartera sana, nos va a prevenir la morosidad, pero puede ser que la política contenga elementos que estén cerrados que no permitan el crecimiento, un crecimiento sano de la cartera. Y para eso hay más clases que ustedes van a tener, como por ejemplo riesgos en microfinanzas. Hay una clase de riesgos en microfinanzas que también les va a ayudar cómo construir ustedes una matriz de riesgo, cómo hacer una cosecha de mora, por ejemplo, cómo interpretar esa cosecha de mora para saber en qué momento y en qué punto nuestros créditos están presentando mayor problema en morosidad. Posiblemente coincida con el lanzamiento de un nuevo producto o coincida con el lanzamiento o con el cambio de determinada política que nos está afectando nuestro nivel de morosidad. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra metodología de crédito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar los lineamientos básicos de las metodologías. Vamos a ver cuáles son los conceptos esenciales para el manejo de una metodología de crédito. Vamos a ver algunos temas de análisis análisis financiero del crédito, aunque creo que ustedes ya tienen análisis de estados financieros. Sin embargo, esto que queda enmarcado dentro de nuestra política de crédito, también se pueden utilizar ciertas técnicas de análisis para ir mitigando de alguna forma el riesgo. Además de que les da un parámetro a ustedes para evaluar cada uno de los elementos de un expediente de crédito. Entonces, desde luego, pues con los que ustedes tengan esa habilidad de poder armar una metodología si fuese necesario, o de poderla interpretar correctamente, o de proponer cambios a la metodología. Esto es muy importante para ustedes en el campo en que se desenvuelven. No crean que no se puede. Recuerden, si una persona está haciendo cambios en la metodología sin salir a campo, definitivamente no conoce qué es lo que cómo se está moviendo las microfinanzas a través de los asesores de crédito. El que no baje a entrevistar a un asesor de crédito, el que no haga focus group de clientes, de no clientes, de asesores, de jefes de agencia, de supervisores, está haciendo cambios al azar. Entonces, todo esto tiene que estar dentro de nuestro proceso de cambios a política de crédito. Y fíjense que un cambio tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, ni tampoco se puede evaluar el resultado de la noche a la mañana. Hay un periodo de tiempo específico para verificar si un proceso dentro de nuestra metodología está bien o no, o nos está generando problemas de morosidad en las carteras específicas. Entonces vamos a ver algunos conceptos. Quisiera que alguno de ustedes me dijera qué entiende por metodología. No metodología de crédito, sino qué es una metodología. ¿Alguno? Miguel, que siempre ha participado. Mario. ¿Alguno de ustedes que me diga qué cree que es la metodología? Tal vez una serie de pasos a seguir. Exacto, sí, muy bien, gracias Miguel. ¿Alguien más? Esto ustedes lo conocen, eso es su machete diario. Vamos a ver, aquí tenemos en el chat. Díganos Luis. Conjunto de métodos, exactamente. Esas son las metodologías. Así construimos nosotros una metodología. Veamos qué nos dice. La metodología se le denomina a la serie de métodos y técnicas de rigor científico. Pasos a seguir, exacto. Que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. ¿Qué pasa en las microfinanzas? ¿Qué nos dicen nuestras políticas de crédito? Que todo proceso de crédito inicia con la prospección, ¿sí? Tenemos una serie de pasos a seguir en la prospección, tenemos una serie de pasos a seguir en las charlas informativas, tenemos una serie de pasos a seguir en el llenado de documentación, una serie de pasos a seguir dentro de ¿cómo se llama? El comité de crédito o el asesor de crédito.
y una serie de pasos a seguir al momento de aprobarse o de negarse un proceso de crédito. Entonces, todos estos métodos, todas estas técnicas que nosotros utilizamos para poder armar una metodología de crédito, nos ayudan a verificar, nos van a tener obviamente un resultado. Si nuestra cartera de créditos tiene una morosidad muy elevada, lo primero que tenemos que hacer es una revisión de de una cosecha de mora, para saber en qué momento se nos está saliendo de control determinada cartera. Tenemos que hacer una focalización, tenemos que hacer una segmentación, de ver en qué momento se nos están arruinando nuestros indicadores de crédito. Entonces vamos a llegar a comprobar el resultado de nuestra metodología de crédito. Puede ser que esté dañada por una cartera heredada, por una situación de fraude, por la diferencia de un protocolo. Un protocolo es algo que se sigue siempre al pie de la letra. Por ejemplo, un protocolo, cuando nosotros entramos por ejemplo, en la toma de posesión o una graduación, sabemos que existe un protocolo, que nadie se puede salir de ese protocolo, que todo está enmarcado y esto es un proceso cerrado. Una metodología o un método puede tener cambios dentro del mismo proceso. Puede tener un análisis diferente, una interpretación diferente, y un protocolo es cerrado, a seguir el paso y aquí no se mueve hasta que termine el evento. En una metodología no. Nosotros comprobamos si eso funciona o no funciona y lo aplicamos o no de acuerdo a nuestros lineamientos metodológicos. El protocolo es solo como la serie de pasos, una hoja de ruta que se sigue, que no tiene una comprobación científica del resultado. No podemos medir los resultados. En una metodología sí. Si podemos validar la información, la información que nosotros estamos diseñando y si es correcta o no. ¿Sí? Bueno, entonces, luego veamos. El crédito, etimológicamente es creer. Nosotros creemos, confiamos en una persona. Eso es lo que significa crédito. Pero para el área de microfinanzas vamos a definirlo como es el intercambio de riqueza presente por riqueza futura. Esto pues para hacer el análisis de cómo nosotros estamos entregando una riqueza y que vamos a recibir esa riqueza de vuelta, obviamente con un porcentaje que es nuestro gasto operativo. Recuérdense que nosotros en nuestras tasas de crédito manejamos un porcentaje de crédito operativo, de gastos operativos, que cuando ustedes estén viendo el análisis de estados financieros, nunca debe ser menor a ¿cómo se llama? Al interés que ustedes están pagando por el costo del crédito. Recuérdense que por ser microfinancieras, las microfinancieras no pueden captar fondos, entonces tienen que hacer uso de otros servicios para poder subsistir. Entonces, por eso es que es un poco más caro el tema de la intermediación financiera, porque hay un costo de crédito, un costo del valor del dinero que nosotros estamos entregando. Vamos a tomar el crédito como el intercambio de riqueza presente por riqueza futura. Entonces, veamos. Las microempresas. ¿Qué son microempresas? Microempresas es todo lo que ustedes evalúan para un crédito. No, muchas de las microfinancieras no dan créditos de consumo. Las microfinanzas como tal, el núcleo de esto es la microempresa. Entonces, normalmente son de carácter familiar. Y fundamentalmente lo que se les da es capital de trabajo. Veamos que muchas microfinancieras están migrando hacia servicios financieros que ya se separan un poco de la microempresa, dada la necesidad de ir creciendo o llegando a los indicadores operativos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto. Si vamos a cambiar nuestra línea de atención a clientes, tenemos que cambiar
nuestra misión y nuestra visión. Porque si nuestra misión está enfocada en un determinado segmento de la sociedad, hacia esa línea tenemos que dirigir todas nuestras políticas de crédito, todos nuestros tipos de, nuestro portafolio de productos debe estar alineado a nuestra misión y visión. Si nosotros vamos a cambiar eso, no es un pecado, no es un delito, las microfinancieras necesitan ser rentables, necesitan subsistir, aunque sean fundaciones, aunque sean asociaciones, aunque sean instituciones sin fines de lucro, tienen que ser sostenibles, tienen que tener un porcentaje de sostenibilidad para poder avanzar y crecer en el tiempo y promover el desarrollo de una mayor instancia. Entonces, ojo con eso. En el tema de las metodologías, la mayor parte de las metodologías de crédito se centran en la microempresa. La segmentación que tenemos de las microempresas o microempresarios o mini empresarios es la de subsistencia. Todos aquellos que están dentro de, ustedes conocen la pirámide, la base de la pirámide de la pobreza. Si no, les voy a traer un tema, les voy a poner un tema, porque de esto depende de nuestras metodologías de crédito. ¿Cómo está segmentada la población de un país? Ya creo que ya salió el informe del INE en cuanto al censo que hubo. Hay diferencias de los datos que tiene registrado el INE con los datos que tiene registrado el RENAP. Sin embargo, los datos estadísticos que se toman en cuenta para cualquier indicador económico son los datos que provee el INE. Entonces, ojo con eso. Porque también es importante que tomemos en cuenta de que sobre eso analizan las instituciones y sobre estos resultados estadísticos analizan las empresas extranjeras para poder invertir. Y eso puede mejorar o dañar nuestra economía. Entonces, volvamos al tema de la microempresa. La microempresa de niveles de subsistencia o nivel de acumulación de subsistencia son los que están muy pegados a la base de la pirámide. Quiere decir que están probablemente encima de la pobreza extrema y mucho más alineados hacia la pobreza y acumulación media, acumulación simple. Luego venimos los de acumulación simple, que son los que ya tienen un poco más de nivel de acumulación, que ya están generando un excedente. En niveles de subsistencia no hay excedente. Tal es el caso que yo gano 100 y gasto 100. En la acumulación simple podríamos ejemplificarlo con yo gano 150 y gasto 100. Ya tengo un excedente. Y en el caso de la acumulación ampliada, para hacerlo mucho más sencillo, vamos a hablar de, por ejemplo, yo ya tengo 100 líquido, ¿sí? Ya vendí 100 líquido, tengo un patrimonio de 100 y gasté 50, ¿sí? Ya tengo un proceso de reducción de costos, ya mis costos son menores, mi costo de transformación es mucho menor. Ya manejo indicadores, ya tengo una estructura empresarial formada. Así se maneja las unidades económicas de la microempresa por niveles de acumulación. Y esto necesito que lo entiendan porque en base a eso viene nuestro análisis de políticas de crédito. Cerremos con una metodología de crédito. ¿Qué es una metodología de crédito? La metodología de crédito son los pasos que nosotros vamos a realizar para poder otorgar un crédito. Aquí nos dice que el análisis de crédito requiere de una metodología que ayude al analista a disminuir la probabilidad de no pago. ¿Por qué? Porque las políticas van encaminadas a fortalecer esos procesos. A todos esos procesos tienen que ir armados en función de cómo vamos a disminuir nosotros nuestros niveles de morosidad, cómo nosotros vamos a disminuir el riesgo, qué políticas vamos a aceptar nosotros como mitigantes de riesgos. Probablemente el pedir documentación excesiva nos blinde los créditos y nos dé una mejor percepción, pero
nos va a impactar directamente en el tiempo de otorgamiento. Entonces, ojo con la información que se tiene que evaluar. Luego nos dice que aquí dentro de las metodologías de crédito es un proceso este proceso nos ayuda a obtener una información apropiada, no información inventada, no información fuera de lo que es la microfinanza o el microcrédito con la idea de otorgar un crédito, no. Tiene que ser información apropiada, específica, objetiva, de un documento, de un expediente de crédito. Entonces, todas estas políticas de crédito tienen que ir enmarcadas siempre en función de qué es lo que se está desarrollando en el mercado, pero siempre con un nivel de apetito de riesgo. Y eso lo van a escuchar mucho ustedes. El apetito de riesgo es que nosotros vamos a sacrificar por el otorgamiento de crédito. Tenemos mucha liquidez y no tenemos problemas de colocación, estamos llegando a nuestros números, cerremos la política. Necesitamos colocar porque no estamos llegando a los números, abramos la política, pero si cerramos la política, disminuimos colocación. Si abrimos la política, aumentamos colocación, pero también aumentamos la probabilidad de una morosidad. Veamos, aquí nos tienen unas preguntas. Vamos a ver, Luis, permítame. Metodología de créditos, ¿usted opina que se cubren 562 de papelería? Miren, el tema de papelería, yo creo que lo que se refiere es en el gasto administrativo. Recuérdense que cuando nosotros tenemos una política de crédito, yo no sabría decirles si lo que nosotros cobramos dentro de una metodología, dentro de una política de crédito, nos dice que cobremos cierto porcentaje por el otorgamiento del crédito, es sano o no. Esto va a depender de nuestro costo del crédito. Recuérdense que todo esto que nosotros armamos en un proceso de otorgamiento de crédito lleva un análisis. Lleva un análisis del costo del crédito, del costo de intermediación del crédito por el interés que nos cobran los financistas por otorgarnos ese crédito. Tiene que incluirse dentro de todo este proceso obviamente papelería, movilización, salarios y todo lo relacionado con la movilización de las organizaciones. Normalmente en las instituciones de microfinanzas, todo lo que se maneja como gasto administrativo incluye parte de esto. En la tasa de interés que cobramos se diluye una parte, pero no es todo lo que se utiliza para lo que se invierte dentro del crédito. Lo que sí hay que tener cuidado es que Luis nos pregunta de un trámite de papelería, cuánto es lo normal. Esto va a depender de cuánto es el costo de nuestro producto de crédito, del costo de nuestro capital, por decirlo de alguna forma. No puede ser menor a la tasa mayor en nuestro gasto a la tasa de interés que nosotros cobramos. ¿Por qué? Entonces vamos a estar matando nosotros la organización como tal. En el caso de las microfinanzas es muy extenso lo que se hace para un proceso de crédito. Se incluye movilización. Lo que pasa, Luis, es que antes no existían las microfinanzas rurales como tal. Normalmente como surgen las microfinanzas es con aportaciones de los mismos miembros del banco y la diferencia las aportaban las entidades financieras. Obviamente el costo de traslado es mucho más alto actualmente de lo que era antes, el costo de esa intermediación. Y, por ejemplo, lo que las microfinanzas puras, las primeras microfinanzas surgen, no hay una cuota para la empresa más que la tasa de interés. ¿Cómo ganaban las organizaciones en ese momento?
y porque el objetivo principal era disminuir la pobreza, era la tasa de interés. Pero al momento de reunir la cuota del banco, de un banco comunal, en la última cuota del banco comunal, por ejemplo, si la última cuota acumulaba el 50% del valor del monto, del nuevo monto que se le iba a otorgar al banco, la institución de microfinanzas solo sacaba de su caja, por decirlo de alguna forma, la diferencia para otorgarle un nuevo ciclo al banco. Sí se implementó posteriormente un cobro adicional por estos servicios por el costo de traslado de la información, el costo de la plataforma que se utiliza para modernizar los servicios, el costo de la implementación ya de una agencia como tal, porque anteriormente no existían agencias, el costo de traslado de la documentación. Recuérdense que todos los servicios se cobran, todo esto ayuda a que las organizaciones vayan acumulando. ¿Por qué? Porque no se puede captar. Las cooperativas también cobran un porcentaje de gastos administrativos, principalmente porque la tasa de interés que ellos cobran es muy baja. Entonces, todo esto va relacionado con cómo nosotros vamos a alimentar nuestros estados financieros, pero ya de la organización, para poder cumplir con un estándar de servicio y que este servicio no encarezca el producto del crédito. Lo que sí hay que tener cuidado, Luis, a la hora de armar un monto de gasto administrativo, es sumar todo lo que el cliente está pagando para medir la carga del cliente, cuánto el cliente está absorbiendo del monto del crédito, ¿sí? Eso sí hay que tener cuidado, porque entonces ahí nos podemos encarecer demasiado. Yo lo que he visto es que la mayor parte de las microfinancieras están dentro del promedio y esto alcanza básicamente solo para cubrir gastos operativos. Entonces, toda esta política, todos estos tipos de crédito eh, tienen diferentes tipos de crédito. Existen diferentes tipos de créditos y eso lo vemos en los portafolios de producto de cada una de las organizaciones. Tenemos créditos prendarios, créditos rápidos, mini créditos, préstamos en línea. Hay una organización que ya se está dedicando a dar créditos solo con una aplicación en el celular. Si ustedes pueden revisar, vean dentro de su teléfono la aplicación Bana, creo que se llama, con V. Y ellos ya automáticamente les dan de 1,000 a 1,500 en menos de 8 horas. Entonces, contra eso tienen que competir las microfinanzas, contra estas políticas de crédito. Probablemente lo que nos menciona Luis, a la hora de hacer una promoción o mejorar los servicios de crédito, nos va a ayudar a que ya no tengamos que cobrar gasto administrativo. Pero eso va a depender de cuánto sea la rentabilidad por cada uno de los créditos. Recuérdense que el costo del crédito es muy alto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros manejamos una metodología nueva que nos ayude a mejorar nuestros procesos y definitivamente a reducir el costo de otorgamiento de crédito? ¿Cómo lo hacemos? Pues definitivamente con capacitación, con asistencia técnica, con educación financiera, porque esto nos va a ayudar a ser mucho más económico nuestro gasto de cliente, nuestro costo del crédito nos va a ayudar a que sea mucho más barato. Tenemos una gama, un portafolio de productos tan amplio que casi le podemos dar crédito a cualquiera. Tenemos créditos consolidados, créditos paralelos, créditos educativos, créditos empresariales que ya son de una gama mucho más alta. Entonces todo esto nos va a ayudar a nosotros a engrandecer nuestro portafolio, pero también nos va a entorpecer en cierta forma qué tipo de crédito le vamos a ofrecer a nuestro cliente. Nosotros lo tenemos que tener claro y eso tiene que estar enmarcado en la política. Luego, ya conocemos cuáles son las diferentes metodologías de crédito. Hablamos de los bancos comunales, los grupos solidarios y los créditos individuales, pero esto va a depender de
cómo nosotros podamos segmentar a un tipo de cliente. Si nosotros logramos... Exacto, Luis. Hay mucha competencia en el tema de la transformación digital. Hay documentos y hay instituciones que se están actualizando en el tema de ofrecer servicios financieros que en el momento de implementación pueden ser muy caros, pero la probabilidad de crecimiento es muy extensa, pueden abarcar mucho más tiempo, entonces contra eso se tiene que competir. Las organizaciones que actualmente no están incluyendo temas de transformación digital se van a quedar rezagadas. Hay que modernizar nuestras metodologías, hay que hacer metodologías mucho más dinámicas, obviamente sin descuidar el tema de riesgo, pero esa misma transformación digital, si no viene acompañada de una regulación, pero una regulación a cabalidad, no una pseudo regulación. Yo les pondría de ejemplo el tema de la regulación que tiene actualmente Ecuador. En Ecuador, por ley, solo existe un buró de crédito y el buró de crédito es administrado por el Estado. Y las instituciones, tanto bancarias como comerciales, están obligadas a reportar al buró de crédito la información crediticia de determinada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona está dañado en su récord crediticio, ya las instituciones tienen prohibido darle crédito. Y esto es una regulación de un país que ha tenido un nivel de desarrollo mucho más alto en cualquier tema de microfinanzas, emprendimiento, transformación digital, infraestructura del país como tal. Y esto ayuda en el análisis. ¿Por qué? Porque si ustedes le cierran la puerta a una persona, nadie más le puede dar crédito hasta que no demuestre que su situación ha cambiado. Entonces, una regulación de este tipo sí puede ayudar, pero una medio regulación, eso al contrario, entorpece los procesos. El INTECAP tiene tiene muchas herramientas y muchos recursos en este tema, sí, así es, Luis. No solo el INTECAP, también la escuela bancaria, la superintendencia de bancos también está apoyando en esos temas de capacitación, y eso es importante. Excelente, Luis, porque usted tiene que estar al tanto de la información que se está moviendo en el tema de microfinanzas. Exacto, tiene razón. Luis nos comenta que el que no se actualice con la tecnología va a desaparecer. Probablemente solo ahí hay que tomar en cuenta ciertos elementos. Sí es posible que tenga la tendencia a desaparecer, pero no va a ser va a ser con el tiempo. ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros en Guatemala la mayor parte de personas son muy tradicionales. Muchos no confían aún en los procesos elaborados a través de la tecnología. Ahorita la transformación tecnológica debe ir enfocada mucho más en fortalecer nuestros procesos que en fortalecer la utilización de los clientes de ciertas plataformas. Porque si va a crecer, pero no vamos a tener ese impacto que nosotros queremos ahorita de inicio. Sí nos va a ayudar. Entonces hay que tener mucho ojo a la hora de que nosotros utilicemos estas metodologías de crédito. Entonces vamos a cerrar, vamos a ver. Bueno, para ir avanzando con la clase, les comentaba de la segmentación, y aquí es donde necesito que aterricemos. No nos va a dar tiempo a terminar todo el contenido, pero vamos a dejarlo en este análisis. Cuando nosotros aplicamos una metodología de crédito, sea de bancos comunales, sea de grupos solidarios, o sea de créditos individuales, tenemos que hacer una segmentación, tenemos que analizar la empresa para ver en qué nivel la vamos a poner y cómo va a ser el análisis de determinado cliente o determinado crédito para disminuir el riesgo en la operación crediticia. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro segmento de población. Cuando nosotros hagamos un análisis de los clientes, tenemos que ubicarlos en un nivel dentro de la pirámide,
¿sí? Que sea pobreza, pobreza extrema, subsistencia, acumulación simple o acumulación ampliada. Todos los clientes que nosotros determinemos de acuerdo a su nivel de acumulación, de acuerdo a su nivel de vida, vamos a, si están dentro de los niveles de subsistencia, pobreza y pobreza extrema, pues vamos a hacer mucho más hacia metodologías grupales, porque aquí ya vamos a tener un análisis mucho más cualitativo. Vamos a hablar de análisis de cualidades, vamos a fortalecer mucho esas cualidades, si se conocen, si no se conocen, cómo han pagado, mucha más evaluación de campo, referencias comunales, referencias de vecinos, de las tiendas cercanas, todo esto hacia metodologías mucho más grupales. Luego tenemos los de la metodología individual, que a medida que va teniendo un nivel más alto de acumulación, se tienen que fortalecer mucho más el análisis cuantitativo. ¿Cómo es este análisis cuantitativo? Básicamente ya estamos hablando de números, hablamos de indicadores, ya hablamos de construcción de estados financieros en donde la acumulación del cliente es mucho mayor, que vamos a poder armar un estado financiero de una manera mucho más objetiva. Si nosotros queremos armarle un estado financiero a un banco comunal, por ejemplo, en donde nos diga cuánto tiene de mobiliario y le ponemos 5,000 quetzales porque ese mobiliario está constituido por 4 mesas de madera, eh, 3 bancos de lepa o qué les digo yo, un televisor de todavía de los enormes, una grabadora, un par de audífonos, o sea, todo esto no nos va a dar un criterio de análisis para medir el nivel de acumulación del cliente. Mucho más allá de cuál es su forma de vida, los tenemos que hacer mucho más a metodologías grupales. No tratemos de meterlos a un crédito individual porque esto nos va a perjudicar el crédito. ¿Cómo lo hacemos nosotros dentro de la metodología? Estableciendo cuáles son las políticas. Por ejemplo, ¿quiénes son sujetos de crédito? Por ejemplo, para bancos comunales yo les diría todos aquellos que no tienen más de un salario mínimo, que no ganan más de un salario mínimo o más de 2 salarios mínimos dentro de su dentro de su capacidad empresarial. Entonces, todo eso hay que normarlos en la política. Luego ya fortalecemos el análisis cuantitativo. No quiere decir que ni a un banco comunal no se le haga un análisis cuantitativo. Sí se le hace, de hecho, los formularios tienen que estar encaminados en fortalecer los dos análisis, pero nosotros vamos a tomar decisiones en base mucho más a cualidades, a una moral de pago, ¿sí? Y esa moral que se transforme en una capacidad de pago, ¿sí? Porque aquí nos va a ayudar a hacer un mejor análisis y a disminuir de alguna forma el riesgo. Esta presentación necesito que ustedes la analicen, que la tengan, que la guarden, porque ustedes van a raíz de esto pueden ubicar a un cliente en una parte de su metodología de crédito. Y les va a ayudar metodológicamente a saber qué caminos, qué tipo de análisis le van a hacer dependiendo del tipo de cliente. Por supuesto que vamos a ver cuáles son los factores de análisis de acumulación que se toman en cuenta para poder hacer para poder segmentar a los clientes en una base, en una base o una pirámide o en un producto crediticio. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que se evalúa a la hora de ver un crédito? Yo les ponía mucho el ejemplo a la gente que para poder evaluar un crédito, ellos tienen que, si van a hacer de un banco comunal y la visita domiciliar, que es obligatoria dentro de las metodologías, una visita domiciliar, si ustedes entran a la casa del cliente y la casa tiene condiciones de, por ejemplo, piso de tierra, techo de lámina o techo de paja o la pared de lámina, paredes de adobe,
Todos estos son factores de análisis, pero también existe el factor de análisis de, por ejemplo, el orden. Si la persona es ordenada, si cuando ustedes entran a hacer la evaluación está limpio, está ordenado, si no hay basura acumulada en algún lado, producto de la revisión y que solo la han ido a acumular en un rincón de la casa, por ejemplo, porque nosotros estamos vendiendo desarrollo. Entonces, todo esto es factor de análisis. Yo fui a hacer muchas evaluaciones en donde las condiciones del cliente estaban ubicadas en niveles de subsistencia. Y el crédito que fui a evaluar fue un crédito de 50,000. Entonces, van a tener que argumentar muy bien el por qué le van a dar 50,000 a una persona que está en un nivel de subsistencia. Probablemente hay otros elementos que no se consideren en el campo y que no están incluidos dentro del análisis de la metodología. Pero es un riesgo muy alto si esa evaluación, si el cliente no cuenta con nada más. ¿Qué pasa en el caso de un cliente que no le interesa acumular bienes, sino su interés es más de acumular tierras? Entonces ahí el enfoque del análisis tiene que cambiar, porque ya estamos argumentando nosotros con un nivel de acumulación más alto y probablemente este cliente que nosotros lo tengamos en niveles de subsistencia puede ser que tenga un nivel de acumulación simple porque tiene tierras, porque su nivel de acumulación no está en riquezas en su propiedad, sino que está en acumulación de tierras, que eso le vaya a dar un nivel mucho más alto de acumulación. Pero comprobarlo es muy difícil. En el campo es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Clasificarlo en un tipo de crédito que vaya mucho más encaminado a bancos comunales. Nos escribe William que cuando hablamos de metodología podemos... Esto lo podemos dejar, sí, efectivamente, dentro de la misión y la visión, esa es la que nos mandan una microfinanciera normal. Nos pregunta Miguel si podemos cambiar en algún momento la metodología de acuerdo al... Ah, no. Recuérdense que dentro de nuestra metodología solo tiene que ir destinado a un segmento de la población, no a bancos comunales. Si nuestra metodología nos dice que nos tenemos que enfocar directamente en bancos comunales, no podemos otorgar ningún otro tipo de crédito, sin cambiar nuestra misión y visión. ¿Sí? Si la visión de la institución está enfocada en un segmento de la población de pobreza, no podemos pasar de ahí. Si nuestra metodología dice que de subsistencia para arriba, no podemos pasar hacia pobreza ni a pobreza extrema. Esos son otros programas. Entonces, tenemos que catalogar a qué segmento de clientes vamos a llegar, cómo vamos a llegar, y para eso se delimitan nuestras políticas. Lo vamos a dejar acá. Hay otra presentación de este tipo de análisis ya un poco más completa para que ustedes la puedan evaluar. La vamos a ver la siguiente semana porque me interesa que ustedes entiendan cómo estas metodologías de crédito nos pueden ayudar a mitigar de alguna forma el riesgo. Y no necesariamente una política cerrada, como nos comenta William, si solo se dedica a bancos comunales, tiene que cambiar su misión y visión para poder atender a otro segmento de clientes. Vamos a ver cómo sí se puede hacer dentro de una metodología de crédito, cómo se pueden hacer esos cambios, pero necesito que analicemos este cuadro porque de aquí va a depender de cómo nosotros vamos a poder segmentar a un cliente dentro de nuestras metodologías. Vamos a dejarlo hasta acá. Yo creo que ya cuando logremos corregir los problemas del GES, van a tener esta presentación. Utilícenlo para segmentar. Vamos a hablar de qué criterios de evaluación tenemos que tomar para poder segmentar a un cliente, cómo tenemos que enfocarnos en el análisis para poder otorgar o no un crédito y qué tipo de garantías se pueden solicitar. Entonces, nuevamente, qué gusto tenerlos
nuevamente por acá. Mis felicitaciones y les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa me escriben. Vamos a ampliarlo también en el foro, solo que me lo habiliten y le entramos al foro porque este tema me gusta mucho segmentar el análisis, ¿eh? Entonces, feliz fin de semana.